¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Verdades en el Mundo del Sur. ¿Cómo estás, Maya? Bienvenido, Aarón, a Malula. Y estamos en una tierra que ya tiene 5.000 años de antigüedad y en cada rincón hay historias que pueden ser narradas en el idioma más antiguo y santo del mundo, Malula. Estamos en este sitio que significa la entrada y en esta tierra se libraron hace 9 años batallas sangrientas que pusieron o sacudieron los puentes de la convivencia y de la paz. Los terroristas asaltaron las casas, las iglesias y los monasterios, excavaron las tumbas, diseminaron los objetos sagrados, secuestraron y mataron. Y Malula tuvo su parte de la crucifixión, pero también de la resurrección, después de liberarla de un terrorismo que no cree en ninguna religión. Malula, ícono de resurrección en un nuevo episodio de Verdades. Bienvenido, Padre Macarios Kaluma, a la pantalla de Al-Mayadin. Bienvenido a la pantalla de Telesur, Padre. Bienvenidos a Siria en general y a mi amada ciudad Malula en particular. Esta ciudad que ha sufrido de la crisis que azota a nuestro querido país, Siria. Les doy la bienvenida en este hermoso clima y en este sitio que da a toda la amada Malula, cerca del monasterio de los santos Sergio y Baco. Bienvenidos. Gracias, Padre Macarios. Usted es hijo de Malula, una región que tuvo su parte en las penurias y la crucifixión. Retrocedemos con usted en el tiempo, hasta septiembre de 2013. ¿Qué es lo que pasó? Como mencionaste al inicio de tu plática sobre Malula, esta ciudad sufrió penas y crucifixión siguiendo el ejemplo de su creador y su preceptor, nuestro Señor Jesucristo, quien fue crucificado injustamente. Si buscamos en la Biblia qué ha hecho Jesús para ser crucificado, no encontraremos respuesta. ¿Y Malula qué ha hecho en la crisis siria? No hizo nada, no proporcionó armados ni terroristas, y tampoco suministró armas. Simplemente era una localidad cristiana, milenaria, universal e histórica, que todo el mundo la conoce porque sus habitantes hablan el arameo, el lenguaje del Señor Jesucristo, y su gente son sencillos, agricultores que trabajan en la tierra, plantan las frutas y los árboles y distribuyen sus frutos a la gente buena. Pero a raíz del terrorismo que ha golpeado, es decir, la primavera árabe, entre comillas, como la denominaron Estados Unidos y sus seguidores, en marzo del 2011, comenzó en nuestra querida Siria y después se extendió hasta mi amada ciudad en 2013, como dijo la hermana Maya en septiembre. La gente de Malula pensaban que el ataque que Estados Unidos nos había prometido iba a ser contra la capital, Damasco, y por ello los habitantes de Malula que residían en la capital se trasladaron a su pueblo natal, Malula, pensando que era segura entre las montañas y abrazada por las iglesias, los monasterios y los santos. Pero las manos injustas de los terroristas y armados tuvieron como destino esta querida ciudad. Expulsaron su gente y atacaron y destruyeron sus casas y sacramentos. Ahora, si realizan un recorrido por Malula y visitan las iglesias, van a ver los íconos, los retratos de los santos. Verán que estos retratos de íconos fueron agujereados en los ojos, como si los terroristas estuvieran reconociendo que aquellos santos, la Virgen María y el Señor Jesucristo, van a ser testigos de lo que iban a hacer. Y por ello les perforaron los ojos. Esta es la criminalidad y la sinrazón que injustamente sufrió Malula. Padre, ¿por qué justamente el ensañamiento por los grupos terroristas en contra de Malula, un pueblo que tiene una cultura muy tradicional, tiene conventos cristianos, son adoradores de la Virgen María que también es muy respetada por el catolicismo en Venezuela? ¿Por qué el ensañamiento de los grupos terroristas contra Malula? Malula tiene un legado histórico, civilizado y religioso. Cerca del lugar donde estamos se encuentra el monasterio de los santos Sergio y Baco, que hace 2000 años era un templo pagano donde se ofrecían los sacrificios en honor a Dios, pero después de la propagación
creación del cristianismo y nosotros, los teólogos, decimos que Jesucristo nació en Palestina ocupada, pero el cristianismo partió desde Siria en el camino recto a manos del apóstol Pablo, quien fue bautizado por el obispo Hanania en aquel entonces, y desde aquí se propagó el cristianismo, desde Siria. Por eso su programa Verdades, Mundo del Sur, del cual he seguido varios episodios y que habla de la resistencia. ¿Pero resistencia a quién? Cuando dice resistencia, eso quiere decir que hay acción y hay reacción. Entonces, cuando Israel procede, y nosotros la llamamos Palestina ocupada, pero a nivel mundial se conoce hoy en día como Israel, cuando procede a ocupar territorios que no le pertenecen, cuando aplica una política para imponerla en su entorno en Palestina, Irak, el Líbano y Siria, para decirnos que yo soy un Estado religioso y ustedes, los que me rodean, serán estados religiosos, es decir, de cualquier religión, ya sea el Islam, sunita, chiita, cristiano o druso. Sus países serán divididos al igual que mi Estado judío. Por ello se produjo en mi patria esta guerra y la llamada Primavera Árabe, aunque esta guerra no se desató por razones religiosas ni nada parecido, sino solamente se basa en intereses económicos. Hoy ven que Estados Unidos está ocupando el norte de Siria, donde están los pozos del petróleo, y antes ocupó al querido Irak, bajo la excusa y el pretexto de las armas de destrucción masiva, pero su objetivo era dominar los pozos de petróleo. Hoy los países del Golfo, que a pesar de toda la construcción y rápida urbanización que presencian, están colonizados económicamente. Por ello, lo que sufrió Maalula a causa de esta guerra, y si la llamamos una guerra religiosa a manos de los hijos de Maalula, eso es lo que nos causó asombro. En comunión, en 2011, el 26 de agosto, en el primer grado, estaba presente el sheikh de la ciudad y otras personalidades. Y me disculpo por decirlo, pero eran personalidades musulmanas. Es decir, no teníamos esta mentalidad de diferenciar entre un musulmán y un cristiano. Nuestros vecinos son todos musulmanes y hasta el día de hoy los llamamos nuestros hermanos y queridos musulmanes. Pero el ambiente general que impuso esta farsa, la farsa de la primavera árabe y la democracia y la libertad, especialmente los países del sur o los países de la resistencia, ya sea en el Líbano o Siria o Venezuela o Cuba o Argentina o en toda Latinoamérica en general, tenía sus razones ocultas y malvadas, pero la razón anunciada era que son países tiranos y que hay presidentes corruptos y debemos liberar a los pueblos de ellos. Pero las razones ocultas eran golpear estos países. Nosotros en Siria en el 2011 ya habíamos logrado la autosuficiencia económica y habíamos comenzado el proceso de desarrollo, pero ello ha perturbado a los países vecinos, razón por la cual destruyeron a nuestro país y nos hicieron retroceder 100 años atrás. Y así trajeron a cientos de miles de efectivos armados a Siria y de todos los confines del mundo. Según lo que dices, ellos no tienen nada que ver con nuestra liberación, pues si tomamos las razones anunciadas de que querían liberarnos de la tiranía, entonces ellos no tienen el derecho de venir a liberarnos del gobierno sirio. Yo, como sirio, y aunque recibió el poder de su padre, veo que Siria desde el 2000 hasta el 2011 estaba presenciando un proceso de desarrollo, es decir, formaba parte de la lista de países desarrollados en la región y en el mundo. Entonces, ¿de qué liberación están hablando? Cuando secuestran a nuestros jóvenes y los devuelven sin vida, ¿qué liberación? Toda esta destrucción, un hotel de 5 estrellas se ha convertido en ruinas. Maalula es un sitio de turismo arqueológico. Padre Macarius, Maalula tiene su historia única que podemos observar en cada uno de los rincones de esta región, Aarón. Y es que Maalula tiene una gran civilización, lo he podido evidenciar, Padre Macarius, y por eso invitamos a la audiencia a que vea el siguiente segmento por si no lo sabe. Suenan las campanas de Maalula y la historia te lleva a miles de años atrás, pues aquí está uno de los pueblos cristianos más antiguos del mundo. Muchos son los secretos de Maalula y de sus casas colgantes y cavadas en las rocas. Y en búsqueda de estos secretos hemos entrado en una cueva conocida como el Templo del Sol. Maalula es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. La ubicación geográfica de Maalula la coloca entre varias posiciones y entre varias civilizaciones. Entonces la civilización amorrea o Metawab o estaba a la frontera con las civilizaciones que llegaron a la región.
Es un ícono cristiano con sus iglesias y monasterios, pues en el monasterio de los santos Sergio y Baco está el altar más antiguo de la historia, y aquí en el monasterio de Santa Tecla están los íconos considerados más antiguos del mundo también. La palabra Malula es una deformación lingüística árabe de la palabra aramea o sírica original, pero su nombre original es Platamun o el país de Aloul y Seleucia, y luego Maloula o la entrada, la conexión entre la segunda y la tercera meseta de la región del Calamón. Son muchas las leyendas que se tejieron sobre Malula, sobre todo lo que se conoce como la brecha, que se dice que es uno de los milagros de Santa Tecla, cuyos restos reposan en este monasterio. Malula aún conserva su secreto y esperemos que las expediciones arqueológicas revelen más pasajes de la historia y del presente de Malula. Si no sabías que Malula es uno de los libros de historia cuyos secretos no han sido revelados aún, pues ahora eres quien más lo sabe. Padre Macarius, acá en Malula aguantó o resistió 9 meses el asedio de los terroristas. ¿Cómo recuerda esos días de imposición terrorista y quién liberó finalmente a Malula? Su pregunta, señora Aarón, me recuerda al trabajo que pasa la mujer embarazada durante 9 meses, esperando para dar a luz a su nuevo hijo. Pues Malula fue esta mujer que quedó embarazada por 9 meses a manos de aquellos terroristas que causaron estragos, destrucción, fuego, sangre y lágrimas a la gente de Malula. Y lo que hicieron fue que se instalaron durante 7 meses en este hotel frente a nosotros y luego se quedaron 2 meses en la mezquita de Malula, donde se estaban preparando para la primera operación que fue perpetrada por un jordano. Y después, en el funesto mes de septiembre de 2013, los armados terroristas procedieron a volar algunas casas, disparar en su contra y luego ocuparlas, después de haber golpeado nuestro pilar más importante, materializado en la convivencia que nos caracterizaba. Sobre todo en Malula, pues todo el perímetro de la ciudad, y me disculpo por decirlo, pero me viene a la mente ahora, todo su contorno era islámico y únicamente Malula albergaba a musulmanes y cristianos y vivíamos como hermanos, pero le damos las gracias a Dios que corazones cálidos y amorosos vinieron de lejos para apoyar a nuestro heroico ejército árabe sirio. Y yo soy de la amada Malula, a donde llegaron estos héroes, y permítanme mencionar el nombre del grupo al cual pertenecen. Ellos son los héroes de Hezbollah del Líbano, que vinieron de lejos para socorrernos. Permítanme hablar con toda franqueza, ya que soy un clérigo cristiano, y decirles que existen algunos cristianos no sirios que se jactan de su cristianismo y de proteger a los cristianos y preservar la presencia cristiana en el triste Oriente Medio donde vivimos. Ellos argumentaban que ¿cómo podríamos venir a Siria o a Malula, donde hay un Estado o un régimen contrario a nosotros, o incluso donde hay armados terroristas? ¿Acaso el que quiere ayudarte lo hace en tiempos de paz o en tiempos de guerra? Es obvio. ¿Por qué entonces los héroes de Hezbollah decidieron venir y defender los lugares sagrados y las iglesias, aun cuando no tienen un vínculo directo con estos sitios? Pues su corazón y su doctrina los motivaron a venir a Malula y a toda nuestra querida Siria para ayudar a los héroes del ejército árabe sirio.
y las fuerzas de respaldo popular a limpiar esta sagrada tierra de los males del terrorismo, de los terroristas y de los elementos armados. Por eso hago un llamado a los cristianos que se apegaban con intransigencia a esta vanidad de preservar la presencia cristiana, a que vean lo que hizo Hezbollah. Estas montañas son testigos, hoy, después de 9 años, de la sangre que todavía permanece sobre estas sagradas rocas y que atestiguan que los héroes de Hezbollah las defendieron para que permanecieran y para conservar nuestra existencia como cristianos en esta tierra sagrada, donde estamos realizando esta entrevista el día de hoy. Y de lo contrario, hubiera ocurrido lo que estaban planeando los terroristas cuando estaban desplegados en la región de Arsal, pues planeaban avanzar hasta el centro de Beirut y hubieran hecho en Siria lo que querían, pero gracias al esfuerzo y la doctrina y la ideología de Hezbollah y de los héroes del ejército árabe sirio y el sabio liderazgo de nuestro país, hoy en día estamos en este bello lugar, este santo lugar de donde le demostramos al mundo entero que todavía estamos en Siria y vamos a permanecer aquí de generación en generación. Sí, padre, la magnitud de la destrucción material y moral es muy dolorosa, a tal grado que llega hasta los huesos, pues las tumbas de los sacerdotes fueron excavadas. Pero hoy, y como dijo usted, estamos en la etapa de la resurrección de Maaloula, tanto a nivel urbano como en el aspecto espiritual. Y le pregunto sobre el lado espiritual en particular y sobre este puente que une a los hijos de Maaloula. ¿Cree usted que ya fue restaurado después de 9 años? Maaloula es un poblado sencillo y la mayoría de su gente son campesinos y agricultores. Por ello eran simples los esfuerzos personales de reconstrucción. Dependíamos de las asociaciones caritativas y de los países cordiales como en América Latina o hasta de los aliados de Siria, que ofrecieron lo que pudieron de ayuda. Pero Maaloula requiere de mucha ayuda para rehabilitarla y recuperar su esplendor, su elegancia y su belleza natural y civilizada. Esto es algo posible de alcanzar, pero en el aspecto espiritual y psicológico, pues actualmente las almas se encuentran heridas. Y yo personalmente, como un clérigo cristiano, tenía un hermano que fue secuestrado y asesinado y luego me devolvieron su cuerpo sin vida. Entonces, por mucho que los rezos, la fe y el ayuno ayudan al ser humano, existe naturalmente la esencia humana marcada por los sentimientos y las emociones. Y cuando veo que existen varios intentos de hacer regresar a aquellos que sabotearon a Maaloula, si vuelven a sus hogares y habitan cerca de nuestras casas, y yo sé que este hombre o este grupo secuestraron a mi hermano, a mis hermanos, parientes, amigos e hijos de Maaloula y los asesinaron. وهناك محاولات عدة لإرجاع الذين قاموا بتخريب معلولة. عندما يعودون إلى بيوتهم Entonces, ¿cuál sería mi reacción? Le agradezco al sabio liderazgo que después de casi 11 años y hasta el día de hoy mantiene una postura honorable de impedir que aquellos efectivos armados y terroristas e incluso sus familias vuelvan a la ciudad que han destruido. 11 عاما من الأزمة إلى اليوم كان لها موقف مشرف بأنها. Por ello las almas están heridas, pero a la vez sienten tranquilidad, seguridad y paz. بالعودة إلى البلدة التي قاموا بتخريبها. لذلك Y lo digo a través de sus pantallas, que agradezco y apoyo que se mantenga la posición de nuestro sabio liderazgo, de que sigan aquellos que marcharon junto a los efectivos armados y los ayudaron junto a sus familias fuera de Maaloula. Y solo así nosotros estaremos bien, tranquilos y seguros. Estamos hablando solamente, y lo digo para aclarar, de los elementos armados. Pero actualmente en Maaloula viven familias musulmanas y cristianas, viven con armonía y hermandad, etc. Por supuesto, nosotros no somos injustos. Solo queremos juzgar a quienes cometieron los crímenes. Hace 2 meses se ha decretado una amnistía general en Siria. Un decreto presidencial que otorga amnistía a todos aquellos que no tienen nada que ver con el terrorismo y que no han cometido crímenes sangrientos
sangrientos y existen muchas personas de Maalula que fueron desorientadas y engañadas y se incorporaron a la llamada revolución siria y a los grupos armados, pero sus manos no se mancharon con sangre y no participaron en los crímenes. Algunos de ellos residen en Maalula desde el inicio de la crisis y no han abandonado la ciudad porque no tienen nada que ver con el terrorismo. Y bueno, padre, fíjese, no solamente Maalula ha sufrido del terrorismo, también otras regiones de acá, de esta parte de Siria, que han dejado de oír las campanas, que en esta fecha sí la estamos oyendo y la vamos a ver a través del siguiente segmento que se llama El Mapa. Efectivamente, Aarón, estamos hablando de cientos de miles de cristianos que fueron desplazados a la fuerza de varios países de nuestro mundo árabe. Padre Macarios, millones de desplazados hubo en esta guerra de 10 años, acá no solamente en Maalula, sino también en Siria. ¿Qué mensaje les tiene a las personas que fueron desplazadas, que fueron sacadas a la fuerza de sus territorios? ¿Qué mensaje le deja a ellos? Antes de la pandemia mundial del COVID-19 que azotó el mundo, estaba cursando los estudios de maestría en relaciones cristiano-islámicas en la Universidad de Saint Joseph de los Padres Jesuitas en Beirut, Líbano. Solía ir a Beirut y volver a Maalula ida y vuelta. En una conferencia, la doctora preguntó a los estudiantes y éramos mayoritariamente cristianos y musulmanes chiitas. ¿Cuál es la esencia de la vida para cada uno de ustedes? Naturalmente, como cristianos, dijimos, la vida misma, donde mejor esté la vida, vamos por ella. Incluso abandonaremos la tierra donde habitamos y vamos por una vida mejor. Nuestros hermanos, los estudiantes musulmanes chiitas, dijeron, la vida y su esencia radica en la tierra, por eso caemos como mártires y luchamos en defensa de ella. Y esta respuesta me llamó mucho la atención. Por eso digo en todo el mundo, especialmente en el Oriente Árabe y en todo este mundo árabe, no debemos empaquetar las maletas y marchar a la primera bala disparada o a la primera bofetada que recibimos de un criminal o de un terrorista que venga a nosotros desde fuera del país. Este es nuestro país y esta es nuestra tierra, y es la tierra de nuestros padres y abuelos. Y siempre en mis sermones advierto al mundo y a los creyentes que este es el país de los santos. Aquí en estos lares nació Cristo y desde aquí se expandió el cristianismo. Si nos marchamos y lo abandonamos, ¿a quién lo vamos a dejar? Somos los hijos de esta tierra, somos los que tenemos el derecho. Por ello les insisto, les ruego y les suplico que permanezcan en esta tierra, por mucho que se empeore la situación y llegue al punto de la muerte. ¿Por qué otros defienden esta tierra y se mueren por ella, y nosotros, siendo dueños de esta tierra y los que tenemos el derecho a ella, nos marchamos ante el primer problema que ocurre en ella? Por eso les pido a todos los cristianos que consoliden su fe en esta tierra y en este país, porque este es nuestro país y esta es nuestra tierra y nuestros padres y abuelos eran de aquí, y aquí vamos a quedar y quedarán nuestros nietos al final. Padre Macarios Kaluma, hijo de Maalula, muchas gracias por esta entrevista desde aquí en Maalula.
Muchísimas gracias, padre, por este testimonio tan importante desde Malula. Este apodo, hijo de Maalula, es muy allegado a mi corazón y voy a seguir con vida mientras lo quiera Dios. Y después de una larga vida seré sepultado aquí en Maalula. En mi nombre y en nombre de la gente de Maalula, les agradezco que hayan tomado el trabajo de viajar desde el Líbano y desde Venezuela para venir aquí a este hermoso lugar. Somos muy afortunados de estar aquí en Malula. La lección de Malula nos ha enriquecido y será una lección para muchos más. Gracias, padre. Aquí en Malula, Aarón, musulmanes y cristianos hablan el lenguaje original de Jesucristo, el idioma arameo. Justamente el idioma arameo que une a Malula y une a esta región de Siria, que es un idioma santo. Vamos a conocerlo a través de un minuto.